Bien, mis hermanos, estamos en este culto disfrutando de las buenas cosas que el Señor nos ha dado. Aún sin salir del dolor y la consternación por la muerte de nuestro hermano David Esteves, pero entendiendo que la obra de Dios sigue y que el programa espiritual para la salvación nuestra y del mundo es una tarea que no hay forma de detenerla. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la consistencia y la fuerza para desarrollar todo lo que tengamos que hacer en función de su obra, más allá de las cosas que circunstancialmente podamos sentir. Me alegra por las canciones que se eligieron en este tiempo, en el día de hoy, para el culto, todas alrededor de la renovación mental, ¿ya? Mi vida es tuya, Señor. Y tiene mucho que ver con esa idea de nuestra pertenencia al Señor, de tal forma que nosotros podamos ir construyendo el propósito de Dios en las condiciones personales de cada uno y en la condición colectiva de la iglesia. Enséñame a hacer tu voluntad. El solo título ya define esa perspectiva. Enséñame a vivir, la canción de José Luis, es una hermosa canción en donde la petición tiene que ver con la idea de aprender a moldar nuestro pensamiento acorde con las condiciones maravillosas de Cristo Jesús, acorde con la propuesta que Dios nos hace para la vida. Y uno tiene que entender que solo Dios en Cristo tiene el poder de darnos pautas válidas para que nuestro pensamiento madure, se perfeccione. Y ese himno que estamos tratando de aprender, sencillo pero muy bonito, quiero parecerme a ti. Yo cambiaré mi forma de pensar, mi actitud y mi forma de ser, porque quiero parecerme a ti. Fíjese que, de todas formas, aunque entendemos que la obra la hace Dios, este himno nos despierta conciencia en un detalle, y es que hay parte de la voluntad nuestra puesta en este asunto. Yo cambiaré, es decir, esa es mi disposición. Cambiaré mi forma de pensar, mi actitud y mi forma de ser. ¿Por qué? Porque tengo el plan de parecerme a ti. Qué bonito poder cantar todo esto. Al tenor de toda esta propuesta que va en nuestras canciones, vamos a expresar con nuestras palabras ese tipo de deseos en la oración y a abrirnos hacia las claridades que Dios tiene para nosotros en el culto de esta noche. Padre eterno, te damos gracias por todo lo que tú nos concedes. Gracias por esta experiencia comunitaria, por este tiempo especial de reunión espiritual en el que nosotros nos encontramos trabajando con seriedad aspectos de nuestra vida que requieren el cuidado y la atención tuya y que demandan de nosotros esa concentración, esa disciplina para actuar consecuente con tu propuesta, con tu demanda. Gracias, Padre Santo, porque nosotros estamos en la capacidad de dar una medida superior
porque nos has hecho aptos para eso. Tú nos has abierto posibilidades por el Espíritu, por la palabra, Señor, y en nuestra mente hay caminos válidos que has construido y que nosotros podemos frecuentar, y nos estás invitando a que lo hagamos. Así que ayúdanos a ir disponiéndonos de la mejor forma posible para dar la medida requerida por ti. En el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad de llegar ante tu palabra y de ser afectados por ella. Y entonces te presento la necesidad que hay en la vida de cada uno de mis hermanos, mis necesidades personales, en este campo de la experiencia espiritual, y ayúdanos entonces a dar esa apertura en nosotros para que lo tuyo tenga vigencia todo el tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que viviremos a lo largo de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, siéntense, por favor. Estamos como tratando de dilucidar lo mejor posible ese principio bíblico expresado en una metáfora manejada por el apóstol Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Estamos hablando entonces de renovación mental que tiene que ver con aprender a pensar correctamente. Y hemos dicho que renovar la mente, según lo enseña a Pablo, en frases como la de Efesios que hemos mencionado bastante, renovaos en el espíritu de vuestra mente, es recrear nuestra manera de pensar usando las razones de la palabra y tomando las rutas o inclinaciones que el Espíritu direcciona en nuestro interior. Esas dos fuerzas, la palabra y el Espíritu, ¿ya? Que para nosotros significan los territorios de la intervención de Dios. Esas dos fuerzas, hermanos, dan toda la provisión de Dios para cambiar nuestra manera de pensar. Hemos entendido todo esto como la mente de Cristo. Es decir, que al hablar de estas cosas, de renovar nuestra manera de pensar, estamos elaborando la claridad del concepto mente de Cristo. Es decir, la mente de un hombre que se ajusta a la voluntad de Dios. Un hombre que aprende a pensar, aprende a analizar, aprende a interpretar, todo de acuerdo a lo que Dios revela. Y eso es un trabajo demandante, muy especial. Y de hecho eso define los resultados del cristianismo, ¿no? Porque seguimos insistiendo. Realmente es muy triste que nosotros estemos vinculados a medios religiosos y no tengamos ningún estímulo, ningún trabajo serio alrededor de eso, de trabajar nuestros pensamientos, de trabajar nuestras ideas, de recrear nuestra manera de entender la vida. Hermanos míos, si esas cosas no suceden, no importa cuánta religión nosotros practiquemos, allí no está pasando nada, porque el poder de la salvación es un poder que obra a partir de la mente nuestra. El poder de la salvación no es un poder que interviene en las circunstancias, eso es magia.
Eso no es cristianismo. Que Dios tenga que estar haciendo cosas, arreglándonos las situaciones, porque nosotros todo el tiempo nos estamos metiendo en problemas, nos estamos enredando la vida, estamos tomando decisiones erradas, y entonces Dios tiene que venir todo el tiempo como un papá de esos papás alcahuetes que todo el tiempo están tapando los daños que los hijos hacen. Todo el tiempo detrás de los hijos, arreglándole las cosas. Hermanos míos, ese no es el evangelio, ese no es el cristianismo. ¿Ya? El cristianismo se caracteriza porque nosotros cambiamos nuestra manera de vivir y cada día Dios tiene la oportunidad de aportarnos cosas nuevas para un cambio mayor que nos libra de muchas cosas de las cuales nos podríamos meter o estaríamos metidos si nosotros no hubiéramos conocido al Señor. Pero cuando uno ve gente llamada cristiana viviendo de la misma manera, siempre quiere decir que no han entendido nada del evangelio. Aunque digan que el Señor les da esto, les da aquello, el Señor los bendice de esta forma o de esta otra, realmente, hermanos míos, en esas vidas no está pasando nada. Porque si la mente no cambia, no hay resultados de parte de Dios y por tanto no hay salvación. No hay salvación. Entonces, a través de ese proceso de la renovación de nuestra mente, estamos todo el tiempo trabajando ese ajuste que hacemos a nuestras ideas, tratando de ubicarlas, hermanos míos, en la voluntad de Dios. Podemos decir que la vida se experimenta desde donde Dios la percibe si estamos desarrollando la mente de Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mente de Cristo nos conduce a interpretar ajustadamente, objetivamente, lo que Dios quiere. Fíjense que siempre repetimos el texto de Romanos 12:2. Hoy lo leo en la versión de la Biblia de Jerusalén. No os acomodéis al mundo presente. Fíjense, todo el esfuerzo que hacemos para acomodarnos al mundo. Ningún esfuerzo hacemos a veces para ajustarnos a Dios, porque no resulta tan atractivo eso de desajustarnos del mundo, eso de que nos vean de pronto como unos inadaptados según los intereses de ellos, que en la práctica no es así. Pero fíjense ustedes que qué lucha es convencer a la gente que se presume cristiana de no acomodarse a lo que el mundo le propone, sino a buscar encontrar los caminos que los lleven a la obediencia a Dios. No os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Fíjese que así lo dice esta versión. La mente como base de los pensamientos, ¿no? Transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo agradable, lo perfecto. Fíjense ustedes que esta es la idea de renovar la mente. Este es el
el programa que nosotros definimos con el nombre de la mente de Cristo. Y es que, hermanos míos, hay que reconocer que nuestras conductas y nuestros sentimientos, y préstenle atención a esto que es importantísimo, por favor, no se me distraigan en este tiempo, en este momento no es tiempo de hacer comentarios en el chat, préstenme atención. Reconocer que nuestras conductas y nuestros sentimientos son creados por pensamientos. Es decir, uno actúa y uno experimenta la vida, siente la vida en función de lo que uno piensa. ¿Ve? Pensamientos que tienen origen aquí en nuestros centros corticales y mueven todo el poder natural de nuestro ser. Esos pensamientos se producen y mueven todo. Mueven los órganos, mueven las hormonas, mueven toda nuestra estructura corporal y nos llevan a sentir la vida de la manera en que nosotros lo sentimos. ¿Ya? Entonces fíjense que esas cosas que nos hacen ver la vida así, sentir la vida así, actuar de la manera que actuamos, tienen que ver con pensamientos. ¿Ya? Y esos pensamientos son el resultado de interpretaciones que hace nuestro cerebro de todas las propuestas, de todos los estímulos que del medio ambiente recibimos. Del medio ambiente vienen los estímulos, de las condiciones propias de nuestros órganos vienen los estímulos. Y el cerebro elabora interpretaciones. Y esas interpretaciones, partiendo de acá, nosotros las expresamos en pensamientos y cuando salen los pensamientos producen esos efectos que nos hacen a nosotros ver la vida como la vemos, sentir la vida como la sentimos. ¿Y por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué lo estoy expresando de esta forma? Porque, hermanos míos, esas conductas y esos sentimientos no provienen de las condiciones externas de nuestra vida, como son las personas con las que nos relacionamos, las situaciones y los sucesos. Nos pasan cosas aquí, se nos presentan situaciones con ciertas características, nos encontramos con la gente con la que vivimos, con la que nos interrelacionamos. Y nosotros decimos, es que yo cuando lo vi se me dañó el día. Y entonces decimos, esa persona me dañó el día. ¿Ya? Es que cuando yo viví esa experiencia hace 2 o 3 horas, realmente a mí me llegó la noche. A mí todo se me nubló, estoy viendo las cosas de una forma muy negativa y fue por eso. Realmente no. Ni fue la persona que nos dañó el día, ni fue esa situación que nos tocó enfrentar. Fuimos nosotros mismos. A través de la forma como
nuestra mente respondió a esos estímulos, la presencia de la persona, la situación que se presentó. Y esa mente, conforme está estructurada en nosotros, bien o mal estructurada, esa mente produjo pensamientos y fueron los pensamientos, no las situaciones, no las personas, fueron los pensamientos que elaboramos los que produjeron en nosotros las conductas que tomamos y ese sentir, esa manera de percibir la situación de la vida, ese gozo que nos dio, esa inmensa tristeza que nos agobió, todo eso es producto de pensamientos que movieron a nuestro ser a responder de esa manera. Y eso es interesante, porque no es el mundo exterior el que nos está afectando, es nuestro mundo interior. ¿Ya? El mundo exterior nos puede afectar físicamente, el mundo exterior nos puede crear situaciones que nos obligan a tomar medidas y todas esas cosas, pero nunca el mundo exterior nos obliga a una interpretación, nos presiona a una interpretación, porque el mundo exterior no tiene ese poder, pero el mundo interior suyo sí. Usted desde adentro puede elaborar todas las ideas que por estructura usted elabora, porque usted no puede hacer nada que no tenga que ver con la estructura suya, ¿ya? Y entonces, cuando usted elabora todo eso, la respuesta que sale a la situación externa es la respuesta que elabora la mente suya, son los pensamientos que surgen de la mente suya, y es a partir de eso que usted dice, me siento así, me siento así. Usted dice, esto me obliga a hacer tal cosa, esto me lleva a actuar de esta manera. A veces ese actuar movido por todas esas cosas de elaboraciones mentales nuestras nos hace cometer burradas, nos lleva a hacer cosas que nosotros no debiéramos hacer. Pero vean ustedes que todo está acá adentro, afuera no hay nada, todo está acá adentro, ¿ya? Allí es cuando se dice, hermanos míos, que todo depende del espíritu que cada quien tiene. Del espíritu, y coloco espíritu entre comillas, ¿no? Del espíritu que cada quien tiene. ¿En qué espíritu está? Eso lo decimos a la gente. Usted, ¿en qué espíritu es que está? ¿Ya? Para que usted hable así como habla, para que usted piense así como piensa. Usted, ¿qué espíritu es el que tiene? Y de allí vienen muchas de las formas como se malinterpreta el hecho religioso, y entonces usted dice, le dice a su familiar, es que usted está llevado del mismo diablo, es que usted está actuando conforme el poder de Satanás, que es el que lo está manejando a usted. Realmente no es Satanás, no es el diablo, realmente es una mala estructura mental, ¿ya? O una condición mental muy enfermiza, muy dañada, muy distorsionada, muy poco trabajada. Porque a veces somos tan silvestres que uno dice, son mentes sobre las cuales no ha actuado nadie, ¿ya? Sobre las cuales no se ha hecho ningún trabajo, no se ha hecho un proceso de remoldeamiento en función de claridades válidas como la claridad de Dios por el Evangelio. Entonces, cuando nosotros producimos de nosotros mismos eso que no da el tono ideal en las circunstancias que tenemos que vivir,
lo asumimos como que hay un mal espíritu. A veces no hay que creer en esas cosas, pero el término sí tiene sentido. El término sí tiene sentido. Usted está de mal espíritu, ¿verdad? Usted está de muy mal espíritu. Es que usted tiene algo contra esa persona. ¿Qué puedo tener yo contra esa persona? Pero usted no nota que esa persona hace esto y esto y esto y esto. Por eso es que yo actúo así. No, no. Uno le nota que usted tiene cierta hazaña con esa persona. De hecho, es el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Una mala formación que lo ha llevado, por ejemplo, a llenarse de rencor y de resentimiento con alguien. Y con ese resentimiento moldea todos los pensamientos posibles, pensamientos perversos, pensamientos malignos, pensamientos digámoslo así, con delirio de persecución, esos pensamientos buscándole el quiebre, buscándole lo malo a todos los detalles de la vida de la persona. Eso lo descuartiza a la persona y busca dónde está el mal escondido, porque algo malo tiene que tener, y lucha por hacer evidente eso malo que tiene el otro. Y claro, el que busca tanto encuentra. En las limitaciones de la estructura nuestra siempre se va a encontrar condiciones negativas para justificar el mal espíritu que tenemos nosotros. Qué cosa tan brava es una mente indisciplinada, qué cosa tan brava, hermanos míos, es una condición mental no trabajada. ¿Ya? Y entonces, veamos un texto que me gustaría que lo analizáramos al tenor de esta idea. Porque uno es como uno piensa, y uno piensa como la estructura que tiene, puede pensar. ¿Ya? No se puede pedir a un mal árbol que dé un buen fruto. Esa es la idea de Jesús. ¿Ya? No se puede pedir que algo de una naturaleza dé un fruto de otra naturaleza. ¿Ya? El fruto es el que evidencia al árbol. ¿Ya? Y el fruto es lo que evidencia la condición de las personas. En las frases del Señor, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. En la carta de Pablo a Tito, ¿ya? Quiero aclarar, las cartas son cartas, no son libros. Las cartas son cartas, no son libros. Usted no puede decir el libro a los romanos. No hay un libro a los romanos, hay una carta a los romanos. ¿Ya? O sea, cuando usted mencione las cartas, identifíquele como carta. Si no quiere decir carta, usted diga el texto de Pablo a los romanos. ¿Ya? Sin embargo, lo ideal es que digamos la carta. La carta, decíamos, la carta de Pablo a Tito. La carta de Pablo a Tito. Dice en el capítulo 1, versículo 15, voy a leer otra versión de la Biblia del Peregrino. Dice, para los puros, todo es puro. Así que parte de lo que es alguien, del nivel alcanzado por alguien, de la estructura que tiene alguien, para los puros. ¿Ya? ¿Y quién es una persona pura? Que ha logrado limpiar muchas cosas de la estructura mental suya, de la condición de su mente. Por tanto, cuando alguien es puro, construye pensamientos
elaborados con la pureza de donde proceden. Para los puros, todo es puro. Para los incrédulos contaminados, y esta versión me gusta por eso, ¿no? En la versión Reina Valera dice, mas para los corrompidos e incrédulos, aquí en esta versión está uniendo las dos ideas como una sola. Para los incrédulos contaminados, porque la base de la contaminación es la incredulidad. ¿Ve? Para los incrédulos contaminados, nada es puro. Dice que el término es nada, nada es puro. Cuando usted ve a una persona que le está buscando lo malo, acuciosamente, a la vida de los demás, dése cuenta que esa persona tiene un problema de orden mental. Y no porque sea un loco de psiquiatría, un loco para un hospital psiquiátrico, no. Es porque no tiene manera de estimularse buscando lo bueno de alguien, lo bueno que encuentra en algo, sino que se esfuerza enormemente en encontrar lo malo porque dice desde su propia impureza, desde su deformación, producto de su incredulidad que no ha permitido que Dios le trabaje la mente, porque esa es la razón de fondo. Esa persona siempre está sospechando que allá hay algo malo. Que lo que pasa es que los demás son muy bobos. La mayoría de la gente es muy bobita y la gente traga entero. A mí no. Es que yo no nací ayer. Es que yo sé cómo es esto. Yo sé cómo actúan, yo sé cómo piensan. ¿Ya? Y viven todo el tiempo poniendo sospechas sobre todo el mundo. Y cuando uno ve la forma como interpretan las situaciones de las personas, uno dice, pero qué vueltota que tuvo que dar para tratar de entender lo que el otro vive, cuando me parece que lo del otro es evidente. El otro no es todo eso que se está diciendo. La otra persona, pienso yo, está confundida. Pero no, esa persona tiene que buscar una cosa bien terrible, bien negativa, y debe buscarla así como aquellos, yo me acuerdo en la finca a los viejos escogiendo el café para sacar la pasilla. Y eso miraban con detalle, no se les iba nada porque tenían que vender un buen café a la Federación de Cafeteros. Así vive la gente afectada por este terrible mal. ¿Ya? Gente que tiene tal nivel de perturbación que están buscándole lo malo siempre, nunca lo bueno, a las cosas y a las personas. Para los incrédulos contaminados nada es puro, pues tienen contaminada la mente y la conciencia. Miren, esa es la descripción casi que científica que está haciendo el apóstol Pablo de una condición del interior de las personas. Y por eso dice Pablo, afirman conocer a Dios. Pues claro, tienen conceptos muy claros. Conocen la Biblia, citan versículos de memoria con una habilidad extraordinaria, afirman conocer a Dios y lo niegan con las acciones. Cuando usted ve la conducta, cuando usted ve las actitudes, cuando usted le ve las reacciones, usted dice, ¿qué hay de Dios allí? Nada, solo las expresiones del texto bíblico, pero ¿qué más hay de Dios? No hay nada, ¿ya? Son detestables, dice Pablo en esta versión, y rebeldes, descalificados para cualquier obra buena. ¿Ve?
están dañados por dentro, muy afectados. Por tanto, sus pensamientos son absolutamente inadecuados y cuando quieren hacer algo bueno, entre comillas, lo bueno está afectado por las cosas contaminadas de su mente mal trabajada o no trabajada. Una persona mentalmente enferma por una estructura equivocada no va a ver la pureza de lo que Dios hizo. Porque hasta lo que Dios hace o lo que Dios permite le ponen la sospecha, ¿ya? Le ponen la duda, sino que siempre tendrá algo que sospechar de la bondad y la limpieza que es inherente a las cosas cuando se ven con objetividad. ¿Ve? Entonces, miren ustedes que el problema no es de situaciones de los demás. Aún la gente puede tener hasta mala voluntad, la gente puede tener malicia, la gente puede ser perversa. Y en medio de todo eso, la persona está buscando explicaciones desde las condiciones limpias de su corazón. Pero si eso no es así, puede ser la persona más noble del mundo que le va a buscar a esa persona un argumento que justifique la sospecha. ¿Ya? Va a decir, es que tanta cosa buena no es tan común. Y a mí me parece que aquí hay algo sospechoso, a mí me parece que eso es malicioso. ¿Detrás de qué va? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Por qué se muestra tan amable? ¿Qué quiere que yo le conceda? ¿Qué busca de mí? ¿Ven ustedes? Tantas cosas que se elaboran desde la perturbación de la mente de uno, no desde la situación del otro que aparentemente nos mueve a ese pensamiento. No es el otro, es la mente que tenemos y la afectación terrible que tenemos en nuestra mente. Y entonces, fíjense ustedes que el apóstol Pablo va dejando muy claro el hecho evidente de que las cosas no dependen de lo que está afuera, dependen de lo que está adentro. El Señor Jesucristo en eso habló muy claro. Fíjense ustedes que Jesús eso lo manejó en muchos, digamos, en muchos textos de diferentes territorios de la elaboración doctrinal de Jesús. Dejó ver esto para que nosotros no nos engañemos. En el libro de Mateo, en el capítulo 15, Mateo capítulo 15, vamos a ver algo que tiene que ver con esa misma idea y tiene que ver con la claridad que Jesús maneja al respecto. Mateo 15 dice en el versículo 11, cuando está tratando de dar una explicación alrededor de ese comentario de los fariseos respecto de los discípulos de Jesús que comían sin lavarse las manos. Y siempre tengo que hacer una claridad adicional al respecto. Este lavarse las manos no tenía que ver con una técnica aséptica, es decir, buscando evitar los gérmenes, buscando evitar el coronavirus o buscando evitar todas las bacterias, porque ellos no sabían que eso existía. Ellos no conocían de los gérmenes, ellos no pensaban que existieran animalitos tan pequeños que pudieran producir enfermedad dentro de nosotros. Eso era una práctica de orden religioso, ¿ya? Y la práctica ordenaba ese lavarse las manos como una técnica que tenía que ver con la actitud de una persona que consagra su comida para la honra de Dios. Y claro,
Los fariseos se molestaban enormemente con esos discípulos de Jesús que eran tan ordinarios y en cuestiones de pensamientos doctrinales tan elementales que no se lavaban las manos, ¿ya? Y entonces Jesús tiene que hacer una explicación, dejándoles ver religiosamente, no asépticamente, por favor, ¿ya? Porque si hoy explicamos este texto así, el Ministerio de Salud nos va a hacer reclamos, porque estamos promoviendo que no se laven las manos y hay que lavarse las manos, ahora sí por el coronavirus. Pero el Señor les dice, y se lo dijo a la multitud, oíd y entended, capítulo 15 de Mateo, versículo 10. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y yo quiero que coloquen esto en contexto de la enseñanza que estamos dando, ¿ya? Colóquenla en contexto de esta enseñanza que estamos dando. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Es decir, todas esas personas que actúan desconociendo el valor de lo que realmente tiene significado, son personas que a la final no importa toda la religión que practiquen, no importa todo el movimiento religioso que hagan, esas personas no van a obtener resultados porque no van a haber efectos en cambios mentales, no se van a dar efectos en los cambios mentales en la vida de ellos. Ellos van a seguir siendo los mismos, con las mismas, con una religión muy bonita, pero sin nada que renueve sus pensamientos. A eso se refería Jesús, ¿ya? Y les dice Jesús, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. ¿Ya? Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Es decir, eso pasa derecho, ¿ya? Por tanto, ¿qué factor contaminante? No conocía ni de virus, ni de bacterias, ni de hongos, ni de ninguna de esos gérmenes que realmente hacen daño. Por tanto, esto es una explicación teológica, no médica. Por favor, estoy insistiendo en eso porque no quiero que se descontextualicen ustedes. ¿Ya? No quiero que se descontextualicen. Jesús dice, entiendan, entra por la boca y sale por la letrina. ¿Por qué? Porque es una cosa que viene de afuera y no tiene cómo contaminar. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿Y qué será el corazón en este caso? Una condición de orden mental. ¿Ya? Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Es decir, el hombre contamina su práctica existencial por sus propias elaboraciones que proceden de sus estructuras mentales deformadas, mal trabajadas o a veces nunca trabajadas, estructuras mentales
inadecuadas, estructuras mentales totalmente desubicadas que nada tienen que ver con los presupuestos del programa de Dios para ir produciendo cambios en la condición mental de las personas. Porque del corazón, dice Jesús, salen los malos pensamientos, ¿ven?, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde viene eso? Ahora con la claridad que tenemos. ¿De dónde viene eso? No de aquí, de este órgano. Eso viene de acá. ¿Ya? Viene definitivamente de acá. ¿De dónde? De su estructura mental. ¿Por qué piensa tan mal? La mente no le da para otra cosa. ¿Por qué está todo el tiempo, aún en sus pensamientos, matando a la gente? Porque la mente no le da para otra cosa. ¿Por qué cae en prácticas como el adulterio, como en la fornicación? ¿Por qué termina siendo un ladrón? ¿Por qué termina elaborando falsos testimonios? ¿De dónde las blasfemias? De estructuras mentales que van produciendo ese tipo de pensamientos como algo que es inevitable por las características de la vida de una persona. Tendríamos que decir lo que la gente dice al respecto. Un recipiente contaminado contamina cuanto recibe. ¿Ya? Uno tiene que reconocer que si algo está sucio, todo lo que sale o todo lo que allí contenga está sucio. Y todo lo que allí se produzca, se produce con el grado de contaminación que se tiene. Y nosotros no podemos obviar eso simplemente con razones religiosas. A veces nosotros le decimos al Señor, Señor, límpiame, limpia mi mente. Señor, cambia mi mente, límpiame de estos pensamientos. Y Dios dice, te doy la palabra, te doy el Espíritu y tú no haces nada. Tú no te esfuerzas en nada. Tú no generas disciplina. Tú no te trabajas. Tú no te impones a ti mismo. Tú no te generas planes espirituales de modo que vayas dejando atrás cosas y escojas los caminos que yo te doy donde se te facilita todo, porque ya tienes unas vías extraordinarias en tu mente que mi espíritu ha hecho y tú sigues siendo el mismo. No quieres cambiar. ¿Por qué? Porque no tienes como autoridad alrededor de las condiciones tuyas, porque eres un perezoso, porque eres un negligente, porque parece que te gusta esta forma de vivir. De modo que, ¿qué me pides que yo haga si lo que yo he hecho no te sirve? Que esto no es magia, hermanos. Dios no va a hacer un pase mágico y nuestra forma de pensar va a cambiar. Esto es trabajo. Hermanos míos, esto es disciplina. Eso es un trabajo de todos los días para ir dejando atrás unas condiciones que por principio debemos vencer, porque tenemos todos los recursos para vencerlo. Un corazón o mente contaminada desde temprano contamina todas sus interpretaciones, contamina todas sus ideas y produce decisiones y acciones bajo los efectos de esa contaminación. Espero que esto esté siendo claro. Espero que esto esté siendo muy claro. Vamos a ver algunos textos significativos al respecto. En especial hoy vamos a ver uno. El texto de Filipenses en el capítulo 4.
¿Se acuerda que hace tiempo tenemos interés en trabajar este texto? Filipenses capítulo 4. Es un texto muy significativo, muy representativo, de enorme valor en la reestructuración del pensamiento desde el cristianismo. Y vamos a leer desde el versículo 6 para colocar todo en perspectiva. Filipenses 4:6. Miren ustedes cómo habla Pablo. Dice, leyendo otra versión, pues ustedes tienen Reina Valera y estoy dándoles otra versión como para enriquecerles el enfoque. Versículo 6, lo leo. Nada debe angustiarlos. Imagínense ustedes esa propuesta de entrada. Eso es como para uno sentirse acomplejado, como para uno sentirse tocado. ¿Cómo así? Que nada debe angustiarme. ¿Cómo Pablo puede hablar así? Si hay tantas cosas que a uno en la vida lo angustian. En nuestra forma de vivir común nosotros decimos, es que yo no puedo evitar la angustia que llegue alrededor de ciertas situaciones. Pablo dice, nada debe angustiarlos. Al contrario, mire que es más agresivo. Al contrario, en cualquier situación, miren cómo Pablo plantea los mecanismos para superar la angustia. En cualquier situación, presenten a Dios sus deseos, es decir, sus peticiones, acompañando sus oraciones y súplicas con un corazón agradecido. Qué bonito, ¿ya? Sí. Contrario de angustiarse, en cualquier situación, porque no está diciendo en esta situación sí, en esta no, porque esta no tiene remedio, no. En cualquier situación, presenten a Dios sus deseos. ¿Ya? Presenten a Dios lo que le están pidiendo, acompañando sus oraciones y súplicas con un corazón agradecido, dice Reina Valera, con acción de gracias. La angustia ante las situaciones de la vida se tiene que enfrentar, primero, con oración. Si usted está angustiado, debe orar. Si usted se pone a dar vueltas angustiados y comienza a comentarle a todo el mundo la situación de su angustia, usted está empeorando su situación. Debiera hacer el esfuerzo o crear la disciplina de la oración. ¿Y qué es eso? Es yendo siempre a alguien, en este caso Dios, que nos tiene buena voluntad y tiene poder para ayudarnos. Yo, ¿qué le voy a comentar a mi hermanito que vive en los mismos conflictos conmigo? ¿Qué le voy a comentar mi situación si mi hermanito no tiene poder y si la claridad que tiene a mí no me va a ayudar gran cosa? Otra cosa es que busco el consejo de un buen consejero, pero fíjense ustedes que el primer paso, antes de buscar a alguien en este mundo, lo ideal es que vayamos a Dios en oración. ¿Por qué? Porque contamos con Él, que es el más grande. ¿Por qué? Porque Él nos tiene buena voluntad. ¿Y por qué? Porque tiene poder para ayudarnos. Si eso no está en el presupuesto, acá, si yo no cuento con Dios de esa manera, la oración no tiene sentido. Y no es camino
para vencer la angustia. Oigan bien, no es camino para vencer la angustia. No es orar por orar, es orar en un grado de confianza, de seguridad, de lo que Dios es, de lo que Dios es capaz. Y solo decirle a Dios, hermanos míos, solo decirle a Dios nuestra situación y decirlo de una manera sincera, mostrando el grado de conflicto que eso nos crea, nosotros vamos a recibir de parte de Dios mecanismos que nos confortan, porque ese es el efecto que produce ir a Dios reconociendo que Él tiene interés por nosotros y que tiene poder. Y por eso uno debe todo el tiempo estar creando la estructura en la mente donde Dios sea visto con poder y Dios sea visto en su buena voluntad. Santiago le dice a los creyentes, ustedes no se equivoquen en el enfoque. Tengan presente que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él no cambia para nada. ¿Ya? Él, de su voluntad, nos hizo nacer para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, Él tiene propósitos muy buenos con nosotros. Eso ya es una garantía. Y el otro elemento es el corazón agradecido. Fíjense ustedes que cuando yo oro, teniendo claro todo lo bueno de la obra de Dios en la vida mía, hablando de el hecho histórico de mi relación con Dios, yo tengo que entender que más es lo que debo agradecerle a Dios que aquellas experiencias donde yo no he visto la mano de Dios. Y si no he visto la mano de Dios, tengo una crisis de fe. Pero si yo estoy viendo a Dios como el que está obrando en la vida mía hace tanto tiempo y manifiesto mi agradecimiento en la actitud de mi corazón, hermano, ya eso va creando las condiciones que resisten la angustia. Adicionalmente, dando testimonio de que lo que nos está pasando es bueno y Dios tiene razones para permitirlo, porque todo lo que Dios permite es edificante. Cuando yo veo eso y doy gracias a Dios porque sé que allí Dios está metiendo la mano, hermanos, la angustia no tiene territorio en nosotros, ¿ya? Nada debe angustiarlos, al contrario, cualquier situación, presenten a Dios sus deseos en cualquier situación que estén y acompáñenla con oración, súplicas, con corazón agradecido. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios que desborda toda inteligencia. Es decir, uno no sabe de dónde viene. Uno no sabe cuándo, cómo llega. De hecho, llega a través de nuestra mente, ¿no? Por favor. Esa paz de Dios no es que venga por un rayo o por un método especial que caiga en nosotros y se produzca la paz, porque es una paz que viene directamente de Dios. No, es una paz que llega por el impacto de Dios en la vida nuestra, en la mente nuestra. Y entonces, ese Dios que ha recreado las estructuras mentales nuestras, ese Dios que está obrando en esos centros corticales nuestros, ese Dios está llevando a disponer toda esa estructura cerebral a producir los pensamientos que elaboren la paz. ¿De dónde viene? De Dios. Exactamente de dónde viene, de la cabeza mía, porque allí es donde Dios está obrando. Pero eso no lo he producido yo por mis esfuerzos, eso lo ha producido Dios. Y la paz de Dios que desborda toda inteligencia, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Cuando desde la perspectiva de la fe actuamos acorde con lo que expresaba el texto anterior,
lo que explicábamos del versículo anterior, aparece como efecto la paz que vence la angustia. Y desde allí, hermanos míos, se retroalimenta el ciclo para elaborar pensamientos válidos y sentires, afectos y emociones con características saludables que van a producir mejores pensamientos, y ese juego en espiral creciente va a producir una paz que está más allá de todo lo que los presupuestos pacificadores que en el mundo hay puedan hacer. Hermanos, a usted le dicen, si usted necesita paz, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer esto más. No, aquí es una paz distinta, tiene un origen distinto. Y por eso es que la mediación es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es el que media estos resultados, ¿ya? Porque por medio de Cristo Jesús, Dios ministra la paz para nosotros. Jesús lo dijo en sus términos: la paz os dejo, mi paz os doy. La paz que corresponde a lo que viene de Dios. La paz que corresponde a todas las condiciones internas que tiene efectos situacionales en ustedes. Y mi paz, es decir, una relación válida conmigo, yo se las doy, pero yo no se las doy como el mundo la da. Y entonces, en razón de eso dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Ya? ¿De dónde la angustia? De que no se está produciendo la paz. ¿Por qué no se produce la paz? Porque no se producen pensamientos válidos. ¿Por qué no se producen los pensamientos válidos? Porque tenemos una cantidad de elaboraciones mal estructuradas en la cabeza nuestra, y necesitamos que Dios, a través de la obra de Cristo Jesús, por su Espíritu, por su palabra, reacomode todo eso, y que nosotros adquiramos la disciplina de saber hablar, de saber entender, de preferenciar condiciones de pensamientos, de elaboraciones, de ideas, de modo que se ajusten idealmente al presupuesto de Dios. Finalmente dice el texto del versículo 8, finalmente, hermanos, aprecien todo lo que sea verdadero, noble, recto, limpio y amable, todo lo que merezca alabanza, suponga virtud o sea digno de elogio. De hecho, en detalles de estas cosas vamos a actuar, porque voy a trabajar con ustedes en esto de la reconstrucción de nuestra mente con el pensamiento válido. Vamos a trabajar condiciones enfermizas. Hay situaciones enfermizas que tenemos que enfrentarlas, y las vamos a enfrentar descubriendo el origen en la mente nuestra y descubriendo la fórmula cristiana para enfrentar esas situaciones. ¿Ya? Finalmente, hermanos, aprecien todo lo que sea verdadero. Vean ustedes: noble, recto, limpio y amable. Todo lo que merezca alabanza, suponga virtud o sea digno de elogio. ¿Qué tenemos que entender de esto? Que en el texto Pablo está moviéndonos a nosotros a hacer nuestra parte. ¿Ya? Nos promueve una disciplina. Pablo está pretendiendo o proponiéndonos a buscar lo mejor para alimentar nuestras vías neuronales, ¿ya? Con condiciones amables que produzcan como efecto, primero, crear el protocolo mental del pensar válido y mantener el funcionamiento de todos los centros neuronales que estimulan la paz, el gozo, la fe y todas estas cosas.
Si yo voy decidiendo qué pienso, qué elijo pensar, y elijo lo que es correcto, y elijo en el Espíritu de Cristo, como válidamente debo pensar cuando mi vida está ligada a presupuestos de Dios, sabiendo que el que está allí metido es Dios, por todos los demonios que existan y se crucen, ningún poder van a tener para dejarme ver la vida distinto de como me la deja ver Dios. Por tanto, el mundo está lleno de cosas amables. El mundo está lleno de condiciones verdaderas en su validez, de cosas nobles. El mundo está lleno de rectitud. El mundo está lleno de cosas limpias. En el mundo voy a encontrar y en las personas voy a encontrar cosas que merezcan alabanza, y sobre esa base elaboro mi pensamiento acerca de las personas sin que eso sea una ilusión superficial de una persona, digamos así, ingenua, sino que yo debo alimentar mi pensamiento con lo que es bueno, con lo que tiene sentido. Si alguien es malo, ese es su problema, no debe ser el mío. Y yo no debo oscurecer mi visión a partir de las cosas malas de la persona, sino que debo ver en la persona siempre un potencial para que la obra de Dios se dé. Y si yo veo que esa persona se presente de una forma desafortunada, en un interés maligno y destructivo, hago la distancia suficiente y le quito el derecho de estimular en mí condiciones que me llenen de resentimiento, de odio, que me llenen de temores, que me llenen de angustia frente a sus actitudes, a sus acciones, porque no tiene derecho a controlar esos espacios de mi vida que le pertenecen solo a Dios. Este tipo de pensamiento depende de nosotros. Por tanto, son pensamientos conscientes y debemos garantizar su producción continua. Todo el tiempo yo debo estar buscando algo válido y pensar en eso. Todo el tiempo debo estar buscando algo amable y construir pensamientos con eso. Todo el tiempo yo debo estar buscando algo digno de alabanza y entender que eso es más valioso que todas las cosas feas, perversas y malignas que la gente haga. Yo veo que cuando una persona se deja tomar de un espíritu feo, todo se va deteriorando. ¿Ya? La vida se va llenando de amargura. La vida se va llenando de frustración. Y van apareciendo manifestaciones típicas de esa condición de, ¿cómo les dijera? Esa condición de amargura, esa condición de, digámoslo así, de mal espíritu, se va expresando con formas de hablar. Vamos terminando convertidos en personas vulgares. Nos enseñamos a decir cosas expresiones de grueso calibre. Nos enseñamos a usar términos maliciosos. Todo el tiempo estamos buscándole el quiebre malicioso a cosas que debiéramos ver a lo natural. Porque es que para el que no es puro, todo le es impuro y le está buscando lo feo a las condiciones de la vida cuando hay tantas cosas válidas y nobles para construir pensamientos a través de ellas. Entonces, hermanos míos, es un trabajo de disciplina.
Es un trabajo de disciplina y uno debe reprenderse a uno mismo. Uno debe decirse, Señor, por favor, ayúdame, porque me reprendo en esto. Yo no tengo por qué hablar así. Yo no tengo por qué estar pensando así. ¿Ya? Yo no tengo por qué estar buscándole 5 patas al gato sabiendo que tiene 4. Yo no tengo por qué ir creando un ambiente de cosas feas, de cosas malas, cuando tú estás presente y obrando, yo debo ver las señales de tu presencia y tu presencia está indicando benignidad, está indicando planes buenos. Esta sociedad nuestra está corrupta, pero en medio de esta sociedad corrupta, yo sé que Dios está orando. Yo sé que Dios está salvando personas. Yo sé que Dios está encontrando caminos a través de personas válidas para construir condiciones favorables para los pobres. Yo creo en eso. Estoy confiado que Dios está obrando así. Y si no es así, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Yo creo en el poder de Dios. Y yo creo que el poder de Dios es capaz de hacer maravillas en medio nuestro. Pero tiene que ser con los métodos de Dios, en el territorio de Dios y en la disposición nuestra hacia lo de Dios, de modo que somos el recurso de Dios para salvar una sociedad decadente, producto de la desubicación de mucha gente. Pero los creyentes debemos ser la mata del optimismo y de la confianza de que el Todopoderoso está metiendo su mano. De otra forma, ¿para qué sirve trabajar si no vamos a salvar a nadie? No, a esta Colombia la vamos a salvar, a esta Latinoamérica la vamos a salvar, pero no la va a salvar ningún partido político, no la va a salvar ninguna forma de gobierno. Esto lo va a salvar el poder de Dios en Cristo Jesús, si es que nosotros tenemos la suficiente estructura para hacer vigente lo de Dios en medio de toda la adversidad que hay en un mundo incrédulo, en un mundo dañado, en un mundo descompensado. Espero que estén entendiendo el sentido de esto. Ese es nuestro compromiso y para eso tenemos que perfeccionar la mente. Finalmente, el texto dice en el versículo 9, pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que en mí han visto y oído, pónganlo en práctica y el Dios de la paz estará con ustedes. La otra herramienta constructora de pensamientos válidos, lo que se aprende en las relaciones espirituales de un buen discipulado, en lo conceptual y en lo práctico existencial. Si nosotros seguimos a buenos líderes, si tenemos buenos discipuladores, nosotros nos estaremos ubicando todo el tiempo en la guía de prácticas de vida que podremos imitar de una forma especial y en las razones claras que alimentarán toda esa estructura de ideas, toda esa estructura mental que nos hará producir pensamientos cada vez mejores. Pablo se presenta como modelo para ellos. Lo que en mí han visto y oído, pónganlo en práctica. Y el Dios de paz estará con ustedes. La consecuencia es que Dios se revelará en la vida del creyente como un Dios de toda paz, el Dios que produce paz, el Dios que erradica la angustia, el Dios que nos libera de la desesperación, el Dios que produce siempre sosiego en el corazón, estará ayudándonos a construir esos pensamientos para que la paz sea algo real en la vida nuestra. Un buen pensar, consecuencia, una disposición de paz interior, consecuencia, una búsqueda de la paz por fuera, capacidad de relacionarnos lo mejor posible con los demás porque estamos pensando distinto. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Vamos a concluir esta enseñanza. Espero que
que se entienda que la mente de Cristo es todo un programa y debe tener vigencia en usted en este momento. Hay que ponerle freno a todo ese endiablado pensamiento que hay en la mente nuestra, esa indisciplina en donde se nos ocurren las cosas más absurdas y van pasando al frente como para que se conviertan en motivadores para la existencia y para la toma de actitudes frente a la vida. No, hay que ponerle orden, y el orden viene de Dios y los recursos vienen de Dios y la mente de Cristo está a nuestro servicio. Oremos. Padre eterno, gracias te damos por esto que nos has concedido, por esta claridad con la que estás trabajando la vida nuestra, por este despertar de nuestra manera de pensar, de nuestros esquemas mentales, de nuestras condiciones anímicas, de nuestras condiciones emocionales, de todas aquellas cosas que son el producto de formas equivocadas de ver la vida, de formas equivocadas de pensar. Ayúdanos a entender las cosas de una forma válida. Ayúdanos a construir válidamente nuestra existencia en un orden correcto y de convertirnos en personas que estén cada día perfeccionando sus vidas, producto de una mejor estructura mental. No es justo que con tanto recurso tuyo nosotros nos estemos perdiendo, movido por fuerzas internas que nos llevan a elaborar ideas y pensamientos que producen toda una serie de condiciones enfermizas en nuestras disposiciones actitudinales frente a la vida, en nuestras condiciones afectivas y emocionales, porque, Señor, tenemos todo de parte tuya para hacer cosas nuevas, para recrearnos de fondo, para hacer una mente nueva, para tener la mente de Cristo. Ayúdanos en todo esto, en el nombre de Jesús el Señor. Amén. Crea que esto es poderoso, pero usted tiene que disponerse. Usted no siga con esa comodidad de escuchar y no hacer nada con su vida. Tome decisiones. Comience con cosas muy sencillas. Enfréntese, por ejemplo, a sus maneras morbosas, enfermizas, a su forma realmente inadecuada de pensar sobre ciertas situaciones de su vida que lo están afectando terriblemente. Saque a la luz esos pensamientos y si ve que necesita ayuda, búsquenos, que queremos ayudarlo, porque usted necesita vencer su manera de pensar. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios los ayude a ustedes. Dios les bendiga. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer
A través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia quien me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.